Nunca imaginé que un día normal en mi vida podría dar un giro tan inesperado. Fue una tarde cálida, como cualquier otra, cuando recibí una llamada de un número desconocido. No respondí de inmediato. No me gustaba hablar con extraños, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. La voz al otro lado de la línea era grave, seria, como la de alguien acostumbrado a situaciones difíciles. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. Soy el agente federal Sergio Álvarez. Necesito hablar contigo. El tono de urgencia en su voz me hizo pensar que algo no estaba bien. Me sentí incómodo, pero mi curiosidad pudo más que mis miedos. Accedí a una reunión en un lugar apartado, a las afueras de la ciudad, cerca de un pequeño parque. Cuando llegué, lo vi. Un hombre de unos 30 años, con un porte serio, viste un traje oscuro y gafas de sol, a pesar de la luz tenue de la tarde. Su mirada era intensa, observando cada movimiento que hacía. Sentí una extraña mezcla de intriga y ansiedad, pero aún no sabía la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué quieres de mí? Component Placement pregunté, intentando mantener la calma. Te estoy siguiendo desde hace unos días. Necesitas protección, dijo, sin rodeos. ¿Protección de qué? Zrenia, inquirí confuso. ¿Una red criminal? Ellos te están siguiendo. No pude evitar soltar una risa nerviosa, pensando que era una broma. Pero la expresión seria de la gente me hizo darme cuenta de que no lo era. El agente comenzó a cachearme para ver si yo estaba armado o llevaba algo extraño. Sin embargo, el cacheo fue un poco distinto a los normales. Cuando fue a la zona de mi miembro, me tocó de forma sensual. Obviamente mi miembro se despertó, y el agente alucinó con el gran tamaño inusual de mi cosa. Él se puso nervioso, pero terminó el cacheo. Entonces, él me explicó lo que, en ese momento, me parecía algo sacado de una película. Has ganado una gran cantidad de dinero en una casa de apuestas. Ellos lo saben, y eso te ha convertido en un objetivo. Se han fijado en ti, y no van a parar hasta conseguir lo que quieren. El miedo empezó a crecer en mi pecho, aunque no sabía nada de las apuestas. Había estado jugando de forma ocasional en línea, sin pensar mucho en las consecuencias. Pero lo que me dijo el agente fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que conocía. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Zrenia pregunté, aún atónito. Porque quiero ayudarte, respondió con una tranquilidad perturbadora. Estoy ofreciéndote entrar en el programa de protección de testigos. Pero hay un detalle más. Esto es personal. Mis ojos se abrieron con sorpresa. No entendía qué quería decir con personal. Él, sin embargo, parecía haber previsto mi pregunta. Me he estado acercando a ti porque me he interesado en ti, admitió, con una vulnerabilidad que no esperé en alguien como él. Lo siento si esto te incomoda, pero lo que siento por ti es algo que no puedo ignorar. Quiero protegerte, no solo por trabajo, sino por algo más. El shock de escuchar esas palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo podía estar diciendo algo así? Un agente federal, alguien con un trabajo tan serio, ahora estaba admitiendo que sentía algo por mí. La idea me pareció surrealista, pero la manera en que sus ojos se mantenían firmes sobre los míos me decía que hablaba con la verdad. No sé qué decir, murmuré, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Solo necesito que confíes en mí, dijo acercándose un paso más. Te mantendré a salvo, pero esto es más que un simple trabajo para mí. Sentí un peso en mi pecho, una sensación incómoda de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Después de unos segundos, asentí. No tenía muchas opciones, y la calidez en su voz me dio una extraña sensación de seguridad. Acepté su oferta, pero lo que vino después fue algo que nunca había anticipado. Pasaron varias semanas antes de que pudiera entender realmente la magnitud de lo que había aceptado. Sergio comenzó a visitar mi apartamento con frecuencia. Siempre era discreto,
aunque no podía evitar notar lo cerca que se mantenía de mí. A veces, sus visitas no tenían nada que ver con el trabajo, solo con pasar tiempo juntos, como si quisiera conocerme más. Se quedaba horas hablando conmigo, compartiendo historias de su vida, de su trabajo, y me contaba sobre su familia, su infancia, los sacrificios que había hecho para llegar a ser quien era. A mí me parecía fascinante escuchar su voz, su confianza, y cómo, en sus ojos, a veces se podía leer un dolor profundo, una melancolía que no sabía cómo descifrar. En una de esas noches, mientras tomábamos una copa de vino en mi sala, nos miramos de una manera diferente. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Mi corazón latía rápidamente, y cuando me di cuenta, nuestras manos ya estaban juntas. No fue un beso impulsivo, sino el resultado de semanas de cercanía, de una conexión que no podía ser ignorada más. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho, sigamos. Me sentí como si estuviera cruzando una línea que nunca imaginé cruzar. No entendía cómo ni por qué, pero cuando sus labios tocaron los míos, todo lo que había sentido antes desapareció. Solo existíamos él y yo, en ese momento, en ese beso. Fue suave, intenso, cargado de una energía desconocida para mí. Sus manos acariciaron mi rostro, y por un segundo sentí que me estaba dejando llevar por algo más grande que ambos. Así fue como entonces él se abrió para mí inclinándose sobre el sofá, y yo procedí a meterle mi miembro gigante. Al principio no entraba por lo grande que es, pero pronto comenzó a entrar poco a poco, hasta que finalmente lo tenía todo dentro de él. Así lo hicimos por varios minutos, y luego de acabar y quedar ambos bastante cansados pero satisfechos, me dijo, «Esto no estaba planeado», dijo Sergio después de separarse de mí, su respiración acelerada. «Pero no puedo seguir negando lo que siento». «No lo quiero negar», susurré, sin saber si estaba haciendo lo correcto. Desde esa noche, nuestra relación dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un acto de protección se transformó en algo más. A medida que pasaban los días, nuestra relación fue creciendo en intensidad. Nos veíamos con frecuencia, y aunque siempre era consciente de que su trabajo lo mantenía ocupado, la conexión entre nosotros era innegable. Sin embargo, había algo que no podía evitar. El trabajo de Sergio siempre lo mantenía lejos. Las llamadas urgentes, las misiones, las operaciones. Cada vez que me decía que tenía que irse por trabajo, sentía un vacío. Me costaba entender cómo alguien que había llegado a mi vida de una forma tan impactante podía desaparecer tan fácilmente. ¿Por qué no puedes quedarte? Zrenia, le pregunté una noche mientras mirábamos la televisión, distantes a pesar de estar en la misma habitación. No puedo dejar mi trabajo, sabes que es mi vida, pero no quiero perder lo que tenemos, respondió, sin mirarme a los ojos. Me sentí atrapado entre el deseo de estar con él y la frustración de verlo partir una y otra vez. Durante meses, vivimos en ese vaivén de emociones, donde la distancia se interponía entre lo que ambos queríamos. Pero a pesar de todo, algo dentro de mí me decía que lo que estábamos viviendo era real. En el fondo, sabía que Sergio no era solo un agente federal, era alguien que, a pesar de todo, había puesto en riesgo su trabajo por protegerme, y aunque su vida estaba llena de secretos, de misiones y de amenazas, él me había demostrado que podía ser mucho más que eso para mí. Con él, aprendí que el amor no siempre llega de la forma que esperamos, y que a veces las personas que menos imaginamos pueden hacer que todo cobre sentido. A pesar de las ausencias, de los trabajos interminables y las veces que me sentí solo, su amor seguía allí. Y esa certeza fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. A medida que pasaban los meses, la relación con Sergio se fue consolidando, pero con una mezcla de emociones que me desbordaban. Había momentos en los que sentía que el amor que compartíamos era lo más fuerte del mundo. Y luego, en otros, la soledad y la frustración se apoderaban de mí. Las ausencias de Sergio se convirtieron en algo cada vez más difícil de sobrellevar. Él estaba comprometido con su trabajo, y yo, aunque lo entendía,
no dejaba de sentir que una parte de él nunca estaba realmente conmigo. Las llamadas telefónicas a menudo eran cortas y frías, siempre interrumpidas por el ruido del tráfico o por sus colegas de trabajo. Cada vez que decía que tenía que irse, sentía una punzada en el pecho. Pero lo peor de todo era esa sensación de ser una prioridad secundaria. Una noche, después de una semana sin verlo, me senté en el sillón con la cabeza entre las manos, intentando comprender lo que estábamos viviendo. Sergio había dicho que me amaba, que quería que estuviéramos juntos, pero su trabajo siempre parecía más importante. Me encontraba atrapado en una relación en la que el amor era genuino, pero el tiempo que pasábamos juntos era limitado. Me preguntaba si alguna vez habría un momento en el que todo encajara. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Esa noche, Sergio apareció en mi puerta, tal como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo en su rostro era diferente. Estaba agotado, su mirada cansada y sus hombros caídos. Al verme, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero su expresión de preocupación no desapareció. ¿Qué sucede? Component Placement le pregunté, notando la tensión en el aire. Él dejó escapar un suspiro profundo y se sentó a mi lado. Sus ojos evitaban los míos. Por un momento, me pregunté si iba a hablarme de alguna misión peligrosa, o quizás de algún problema con los criminales que me habían estado persiguiendo. Es algo que he estado pensando durante un tiempo, dijo finalmente sin mirarme. No quiero que sigas esperando por algo que no puedo darte. Mi trabajo siempre será lo primero, y no puedo ofrecerte la estabilidad que mereces. El dolor me recorrió el cuerpo, como si las palabras de Sergio fueran un golpe directo al corazón. No quería oír eso. No podía. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Component Placement, le pregunté, mi voz temblorosa. ¿Por qué seguir luchando si nunca puedo tenerte de verdad? Sergio me miró con una tristeza profunda. Sabía que sus palabras habían llegado demasiado tarde, pero parecía estar luchando con algo mucho más grande que él mismo. Lo que quiero decir es que tal vez necesitamos un descanso, continuó, casi en un susurro. Quizás esto no está funcionando, porque mi vida siempre será una constante amenaza, y no quiero que eso te haga daño. El aire entre nosotros estaba denso, como si cada palabra fuera un peso que no podíamos levantar. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba, que todo lo que habíamos compartido estaba en peligro de desvanecerse por completo. Yo no quiero un descanso, dije con firmeza. Quiero estar contigo, a pesar de todo. Si no puedo tener tu tiempo, quiero tu amor. Y eso es lo único que me importa. Sergio me miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y alivio. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. La tensión era palpable, pero algo en la forma en que nos mirábamos nos decía que aún había esperanza. Lo que estamos viviendo no es perfecto, dijo finalmente tomando mi mano. Pero no quiero que se acabe. No puedo prometerte que las cosas cambiarán, pero quiero intentar hacerlo. Quiero que estemos juntos, a mi manera, aunque sea a través de las dificultades. A pesar de todo, su confesión me dio una sensación de consuelo. No podía cambiar su vida, pero su disposición a intentarlo de nuevo, a luchar por nosotros, me dio fuerzas. Nos abrazamos y sentí su cuerpo contra el mío, un abrazo que estaba lleno de promesas no dichas, pero también de un amor sincero. Esa noche, aunque las incertidumbres seguían rondando, sentí que teníamos algo que valía la pena, algo que merecía ser luchado. Aunque las sombras del trabajo de Sergio siempre iban a estar presentes, su compromiso con lo que compartíamos me dio esperanza. Sabía que, a pesar de todo, no estábamos solos. Y eso, para mí, era suficiente para seguir adelante. El agente federal y yo sabíamos que nuestro camino no sería fácil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo juntos, enfrentando lo que viniera, porque al final, lo único que importaba era el amor que habíamos encontrado en medio de todo el caos. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.